Hoy es lunes festivo y por lo tanto es lunes pregrabado. Y abrimos este lunes pregrabado hablando, como solemos hacerlo, de los temas de los que no vamos a hablar en el episodio, y por fin hay muchos. O bueno, no por fin, porque son temas en realidad horribles, como el acoso y el abuso sexual en colegios. Un tema que no tiene nada de chistoso, del que deberíamos estar hablando y posiblemente hablemos después, ya que la urgencia no nos lo permite hoy. Y que atraviesa a toda la población y además no deja a nadie a salvo, porque obvio que van a estar a salvo las mujeres, no importa de qué estrato sean. Eso sí, en cuanto protesten en algún tipo de barrio popular o en algún estrato por debajo del 4, como pasó en el CEFA en Medellín o en el Colegio El Ensueño en Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, en la Bogotá Cuidadora, les van a mandar al ESMAD. Contra los menores de edad que se encontraban manifestándose, luego de una movilización que se viene desarrollando, acaba de llegar el ESMAD. A esta hora han habido pues algunas personas que están heridas en este momento, no sabemos si son menores de edad o quiénes. Les pedimos a las personas que están acá que puedan revisar lo que está ocurriendo, que sean garantes también. Eso es lo que está pasando. Una belleza como cuidamos a nuestras mujeres y a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes de paso que denuncian el acoso y el abuso, y cómo les respondemos mandando a la matonería. Lo menciono, pero lo reservamos para otro episodio. Entonces podríamos o deberíamos tal vez estar hablando de Ucrania, porque la invasión rusa sigue su curso de manera mucho más lenta de lo que parece haber imaginado Vladimir Putin. El meme que peor ha envejecido en la historia de los memes del mundo, y deberíamos estar hablando de la guerra, del peligro siempre presente de una guerra nuclear, ¿les parece pescado? Que curiosamente no nos trasnocha tanto en Colombia, porque en Colombia nos esperan, sin necesidad de Putin, 1001 formas de morir estúpidamente. Si no, pregunten en Arauca, en Cauca, en el Catatumbo, etcétera. Deberíamos hablar de Ucrania, y de paso deberíamos hablar de otra nación que abusivamente está invadiendo un territorio que no le pertenece en nombre de una nación, es decir, de un linaje genético compartido y una historia. Deberíamos hablar de Palestina, porque a todo el mundo le parece que es horrible que invadan Ucrania y que los niños sufran, pero en Palestina, en territorio palestino, se mete Israel a invadir, a despojar, y nadie dice nada, y mueren niños, y tratan a niños que les tiran piedras a los militares de la ocupación israelí como si fueran francotiradores, y nadie dice nada. Generan una crisis de refugiados y nadie dice nada. Entonces, ojo, no pretendo por un solo segundo justificar lo que Putin está haciendo en Ucrania, todo lo contrario. Afortunadamente, son solamente unos pocos desubicados los izquierdistas nostálgicos del estalinismo que todavía creen que Putin es un libertador de Ucrania y que es un adalid de la justicia, solamente porque se enfrenta a la OTAN. No, no es eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que deberíamos aprovechar que Ucrania nos revuelve el corazón para disponer ese corazón a otras naciones, a todas las naciones que sufren de lo mismo. Para empezar, podríamos tratar de entender ahora hasta qué punto quien llega de refugiado como migrante forzado a un país que no conoce, aunque lo tenga al lado, no lo está haciendo por joder. Que Ucrania nos sirva para entender Palestina y Venezuela y los problemas del autoritarismo y, de paso, el racismo y el colonialismo, la selectividad en los refugiados que el mundo está dispuesto a aceptar. Pero como verán, es demasiado tema para tan poco monólogo eso, y que solamente hay un colombiano que tiene autorización para hablar sobre la guerra en Ucrania todo el tiempo que quiera. Y ese es ni más ni menos que el presidente Iván Duque, que está vetado de la conversación electoral. No porque él no quiera hablar, porque ya ha hecho proselitismo un par de veces. El problema en realidad es que nadie quiere que su desprestigio enorme ensucie la campaña de su propio partido. Entonces Ivancho es como, los fondos de pensiones son, y todo el mundo, no. Y luego es como, todos los candidatos deberían tener la greñita paisa. No. Y luego es como, creo que voy a abandonar el tropipop y a dedicarme a la trova paisa, y todo el mundo, no, Iván. Mira, ve más bien y hablas en la ONU. Sí, es que nadie se está ocupando de eso. O bueno, mira, Iván, aquí hay un par de boletas para el jamming. Puedes coger el avión presidencial, te llevas a tu hermano y te vas para allá. Ya se van a dar cuenta, pero pues qué carajos. Y pues
Y pues ya que hablamos del gobierno Duque, entre muchas otras cosas que se están cayendo, deberíamos hablar entonces de noticias menos malas, como la caída de la resolución 110, una resolución metida por este gobierno ambientalista que permitía la exploración minera en las zonas de reserva forestal, consagradas por la Ley Segunda de 1959 y recalcaba que, ojo, era solo la exploración minera, pero que las mineras celebraron como un fallo en favor de la explotación, cosa que para todo el mundo era obvio, pero nadie podía decir, y esta resolución fue tumbada gracias a una tutela interpuesta por la senadora Angélica Lozano, que acaba de mostrarnos qué importante y positiva resulta su influencia en asuntos ajenos al Distrito Capital. Que estoy aprovechando esta buena noticia, la única de esta semana, para darle palo, es que le estaba debiendo, senadora, pero es verdad, felicitaciones por esa labor. De verdad que es un alivio que se haya caído la resolución 110. Ahora, hay que ver qué se inventa este gobierno del superambientalista Iván Duque y su ministro de Medio Ambiente, Frontera Agrícola y Minas y Energía para por fin acabar con las reservas forestales de la Ley Segunda. No en vano, recordemos que en este mismo programa hablamos de un mico que le metieron a la Ley de Acción Climática que acababa con estas reservas a las que por alguna razón les tienen unas ganas y no vamos a alcanzar a averiguarlo porque por alguna razón no logramos que los temas ambientales sean los más importantes en la agenda. Y ya que hablamos de agenda, deberíamos hablar de debates. O bueno, deberíamos hablar más de agendas que de debates. Pero nos toca empezar por ahí porque de acá hasta el 30 de mayo vamos a estar anegados en debates presidenciales. Y de hecho, ya tuvimos la ingrata, amarga oportunidad de ver el debate organizado por Semana y El Tiempo, cuando la tinta aún no se había secado en los tarjetones que trajo a solo 3 candidatos presidenciales y aún así llamaron el debate de los que son, siendo que ni siquiera Doctor Strange sería capaz de encontrar una línea temporal en donde Ingrid Betancourt tuviera media opción de ser la que es. Y sin embargo, en este debate de los que son, acabó siendo la protagonista por haberse puesto a revelar detalles íntimos de la vida de Gustavo Petro y haber hecho comentarios inapropiados sobre su salud mental. Ese es el nivel de los debates que nos esperan, parece, porque el resto del tiempo estuvieron echándose pullas entre ellos. Que tú tienes maquinarias, Federico. Espera, te explico quién hizo la denuncia de la oficina de Envigado. Es que este es el candidato de Putin. Gustavo, aceptalo. Lo único que quedó fuera de ese sinsabor fue el tema pensional, que es tremendo tema. De nuevo, demasiado grande para dejarlo sin mencionar, demasiado grande para no dedicarle un programa entero, pero demasiado grande para entenderlo de un tacazo en una semana. Con nuestro urgentísimo tema de hoy, esperando a ser tratado, mejor dicho. Y eso, que el tema de las pensiones solamente es una de las muchísimas agendas que deberíamos estar abordando en este programa y que son urgentes. Deberíamos estar hablando de desigualdad, del hambre que sigue ahí, de la brecha digital que el gobierno Duque obviamente no logró resolver y que encima retrasó todo el cuento de la budineada de 70.000 millones que no aparecen. Entonces deberíamos estar hablando de corrupción y deberíamos estar hablando de reforma policial y de sostenibilidad, de agendas ambientales, de frenar la deforestación y mitigar los impactos del cambio climático y de ser un país por fin y un montón de temas más absolutamente relevantes y urgentes todos, pero no se puede. Porque nos toca hablar sobre las numerosas irregularidades en nuestro proceso electoral que empiezan con la contratación misma de la empresa que lleva años y años cometiendo los mismos errores en elecciones y presentando los mismos problemas. Pasan por los territorios en los que la violencia jamás ha permitido que haya una democracia plena, por las empresas y entidades públicas y privadas que supeditan la estabilidad laboral de sus empleados y prestadores de servicios al voto por tal o cual candidato, los votantes en buses, los votos comprados, los muertos que votan y que llegan hasta el bololó de esta semana en donde antes del escrutinio, que es el conteo oficial de los votos, ya la búsqueda de votos impulsada principalmente por el Pacto Histórico ha encontrado más de 500.000 votos faltantes. 500.000 votos faltantes a la fecha de este viernes en que estamos pregrabando este episodio. 500.000 de votos de diferencia, que no duraron mucho tiempo en volverse asuntos partidistas cuando no deberían serlo. Por ejemplo, vemos este primer trino de Miguel Uribe Turbay diciendo que no podemos dejarnos robar la democracia y reclamando por votos perdidos del uribismo, como lo hicieron muchos otros candidatos del Centro Democrático, para luego ver este otro trino en el que dice sospechar de que el Pacto Histórico y Petro supieran tan rápidamente dónde estaban las mesas que no habían contado votos por el pacto. ¿Cómo así? Entonces, ¿debían demorarse más en encontrarlos? ¿A qué se debe el cambio
de enfoque. No lo entiendo, Miguel, pero tampoco entiendo cómo eras candidato. Por favor, no nos equivoquemos. Este es un tema serio, porque de nada sirven las agendas si no confiamos en las instituciones que nos permiten elegir a nuestros candidatos y ejercer nuestros derechos. Todos los partidos, incluyendo el culto infame al que representa Uribe Turbay, deberían cerrar filas en favor de elecciones limpias. Y eso, de plano, debería recaer sobre la figura que todos dijimos desde hace rato que era el centro de todo el problema. Sí, sorpresa, el registrador Alexander Vega. Muchas voces hablan de fraude, pero eso todavía no es un hecho, aunque 500.000 de votos es demasiada diferencia. ¿Lo será o no? Eso es lo de menos ahora, porque está claro que la democracia colombiana, fraude o no, carece de garantías y todo lo demás se desprende de ahí y viene la primera vuelta presidencial. En este momento ya parece que el pacto histórico tiene 3 curules más de las que tuvo en el preconteo. El escrutinio parece estarse acelerando y obviamente los números son nuevos, pero la desconfianza está ahí. Ya volvemos a el lunes. Volvemos el lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y hoy estamos con nuestro hashtag numeral democracia sin garantías. Y vamos a hablar precisamente sobre todas las irregularidades que han marcado el camino de esta carrera electoral y sus antecedentes históricos. No nos vamos a ir larguísimo, esto no es el pasado en presente, pero no es como que este país fuera la democracia modelo y ahora entonces esté todo patas arriba, no. Para hablar de este tema nos acompañan Alejandra Barrios, directora de la MOE, Misión de Observación Electoral Colombia, y Luciano Sanín, director de Viva la Ciudadanía. Bienvenidos, Alejandra, Luciano. Hola. Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿en qué estamos en este momento? ¿No? Este viernes que estamos grabando, están en el escrutinio. ¿Qué tan rápido va el escrutinio? ¿Cuánto le falta a ese escrutinio? ¿No? Yo hablé de 3 curules, entre comillas, recuperadas, pero por fuera de cámaras me decía usted, Alejandra, sí, que no es como que se hayan recuperado porque realmente nunca no se perdieron ni se han perdido. Entonces, por favor, explíquenme. Por favor, Alejandra, después Luciano me explican en qué vamos. Muy bien, entonces lo primero, ¿qué vamos? El domingo pasado, es decir, la semana pasada, estábamos viendo elecciones. ¿Qué pasa después de las 4 de la tarde? Lo que hacemos es un preconteo. Ojo, el preconteo es la forma en que los jurados de votación, cuando los jurados de votación sacan los votos y los anotan en un cuentavotos. El nombre de ese cuentavotos que se le da normalmente es E14. Son 3 tirillas, hagan de cuenta 3 tirillas gruesas de supermercado, que se supone que son idénticas, pero no son idénticas, son iguales porque se llenan a mano. Yo te paso una a ti, le puedo pasar otra a Luciano, cada uno nos vamos diciendo en voz alta y copiamos los resultados de cada candidato. ¿Qué pasa con esas 3 tirillas? Una de esas tirillas se va para transmisión, que era lo que ustedes estaban haciendo aquí precisamente el domingo, analizando, viendo los datos, lo que decía registraduría, quién queda, quién sale, quién se quema, quién no. Segundo de esas tirillas se va para los claveros. Esos son donde van a hacer el escrutinio. Y la otra tirilla es la tirilla que se llama de delegados, que es la que sube la registraduría y deja la foto en la página de la registraduría. A partir de las 4 de la tarde empezó no el preconteo, eso lo hacen los jurados, el escrutinio. ¿Qué significa que empieza el escrutinio? Lo que de verdad tiene valor legal. Nosotros 3 somos jueces o notarios de la República, estamos en unas comisiones escrutadoras, que es como un salón como este, está un computador, una secretaría que la hace la registraduría, solamente la registraduría, todas las CIAs dando vueltas y los partidos políticos dando vueltas. Y ahí empezamos a coger la tirilla que nos llega de claveros y vamos leyendo los votos, la persona que está acá, que es la secretaría, va escribiendo y todos vamos viendo la tirilla que llegó y la subida de la información. Eso se transmite por software. ¿Qué fueron ahora esta semana? Las zonales en Bogotá, porque Bogotá está dividida en zonas, Soacha está dividida en zonas, o las municipales como municipios como Magui y Payán, que son municipios pequeños que no tienen diferentes zonas, sale una municipal. ¿Cuándo termina esas? El registrador dijo que hoy, pero podría extenderse hasta mañana. Y a partir del martes empezamos departamentales, que va a durar X días, y después sube al Consejo Nacional Electoral,
que vuelve a hacer la revisión final, la sumatoria de los departamentos de Bogotá, el exterior, y declara las elecciones. ¿Cuándo puede ser eso? Aquí ha sido hasta 24 horas antes de la posesión de los congresistas, el 20 de julio. Así que paciencia y respiremos. Entonces, listo. Ese es el procedimiento. Entonces, ese es el punto. procedimiento y entonces eso lo que a mí me dice es, no hay fraude, ¿no? Ahorita que la gente está cantando y gritando, fraude, 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 no hay fraude. Lo que nosotros señalamos cuando decimos que no hay fraude es porque una de las tirillas que se lleva uno de los patinadores, de los operarios contratados por la registraduría, coge el celular, este es el celular, y empieza a leer los números para que tú puedas empezar a verlos en transmisión en televisión y puedas hacer análisis. ¿Qué pasó ese día? Todos los errores de los jurados de votación, más que lo normalmente pasa, jurados de votación que tomaron la decisión de hacer fraude, es decir, tachaban, marcaban votos nulos, no entregaban unas tarjetas, tal. Pero con este señor que cogía el celular, las tirillas quedaron mal diseñadas. En la página número 9, que es donde está el pacto histórico, toda la primera parte, más o menos el 97% de la hoja, dice partido de la U y tiene del 1 al 100, porque es lista abierta, y el pacto histórico tiene un pie de página, porque es una sola raya en la parte de abajo, que vemos nosotros que pudo haber pasado para que explique semejante error monumental de omisión de información en la transmisión de datos, que ellos van pasando 11 hojas así, tú estás así, vas haciendo así, vas viendo los datos arriba, no miro abajo, y no transmitieron en una de cada 4 mesas que hay en el país los votos que estaban escritos en la parte de abajo del pacto histórico. Como los votos sí estaban reportados, no estaban borrados, no estaban tachados, no los votaron, nosotros señalamos, error monumental, sí, en el diseño de este tamaño, en la transmisión de este tamaño, pero no encontramos la intencionalidad de eliminación de votos de alguna organización política o candidato. Ok. ¿Qué sentido tiene entonces hacer este preconteo, Luciano? Si nosotros hacemos y entonces ponemos el estudio de Capital y hacemos todo el especial electoral y salimos en vivo y no, boletín, ¿no? Y cada vez boletín, boletín, boletín y vamos diciendo los votos. Y después tenemos hasta el 19 de julio de este año para terminar de contar realmente quiénes están y quiénes no. Entonces, ¿de qué nos sirve si al otro día, ¿no? El lunes 14 de marzo ya había mapas de así quedó configurado el Congreso, así quedó configurada la Cámara y todo eso puede ser mentira? Claro, pero imagínate el escenario contrario, que guardaran los votos y los contaran no en público y nos dieran el resultado 3, 4 días, 20 días después. Nadie los acepta. Se necesita un acto público de leer los resultados, que es el que pasa en las mesas. Si esto fuera más o menos organizado, lo que pasa es que tenemos un sistema electoral, y yo te digo, esto que acaba de decir Alejandro fue una de 20 fallas que nosotros enumeramos de las elecciones. Es decir, que ya se está corrigiendo, no se ha terminado de corregir, pero digamos hubo una voluntad de hacerlo y está tramitándose y pues cambió la composición del Senado. Pero hay un montón de reclamaciones todavía pendientes, más otras fallas que si no se resuelven afectan el proceso electoral y la tranquilidad de la gente con el proceso electoral. Es que el problema del proceso electoral es que la gente tiene que tenerle confianza, ¿sí? La pérdida de la confianza en el proceso electoral es lo peor que le puede pasar a una democracia. Y el problema, como tú sabes, no es un problema de objetividad, sino también de percepción. Tiene que parecer que las cosas están funcionando bien. Y si no parece bien que 30% o 25% de los votos de un partido no lo hayan contado, eso está muy mal, eso ya te genera un problema. Pero además otros partidos hicieron reclamos. Entonces podemos hacer una lista de todo lo que pasó. Por favor, sí. Mire, incluso la MOE lo hizo y otras organizaciones lo hicimos. Le dijimos a las autoridades electorales, ojo que hay muchas cosas que están fallando y que usted no ha resuelto. Se lo dijimos incluso en un documento que le dijimos 10 alertas, ¿sí? Sí. Antes de que fueran las elecciones. Entonces mira todo lo que pasó antes de las elecciones. Primero, inscripción de cédulas. El registrador mismo reconoce que 300.000 personas que intentaron registrar su cédula no lo lograron porque el sistema falló. Esas 300.000 personas tenían cuando usted registra la cédula, quiere votar, no pudieron votar. Segundo,
Tuvimos unas personas que la registraduría los cambió de puesto y no les contó. Entonces llegaban a los puestos de votación, aquí no está usted. ¿Dónde estoy? Ese día, tercero, no funcionó la página web de la registraduría toda la mañana. Es que esto fue una catástrofe, ¿cierto? Entonces, esas personas que querían ir a votar no pudieron votar. Si usted estaba en el exterior, cuarto problema, se había triplicado el censo. En el exterior, el sistema electoral está preparado para recibir máximo 300.000 personas. Se inscribieron 900.000. Y mantuvieron las mismas mesas. Entonces, las filas que vimos en Madrid, en Argentina, en todas partes, se obedece a una desidia de los cónsules y embajadores de no proveer una infraestructura electoral suficiente al número de registros. Eso estaba anunciado. Realmente es la registraduría la que le dice a los cónsules y a los embajadores, pero no se lo hágalo de esta manera, ponga 5 mesas, 10 mesas. Si aquí ya mesas, tenemos 3.000 personas, entonces mente 6 mesas y no 2. Bueno, no lo hicieron. Entonces la gente hizo eso que allá se vota una semana. Y se escruta que todas las semanas se hace eso. Pero no alcanzó la gente, porque la gente, recuerda, en el exterior no es que como acá que tienes a 500 metros tu puesto de votación. Puede estar a 300 kilómetros, porque es en los consulados. Mucha gente del exterior no pudo votar, mucha gente que escribió no pudo votar, y mucha gente que llegó al puesto de votación lo había movido de puesto de votación y no supo dónde votar. Sume eso, puede ser 1 millón de personas. Primer problema gravísimo. Y eso va a pasar en las próximas elecciones. El registro de cédulas va a ser así, los puestos de votación van a ser así, la página web de la registraduría va a funcionar para que usted sepa dónde puede saber dónde va a votar. Problema 1. Ese es así un problema. Siguiente problema. Hubo muchas dificultades con el tema de la campaña, la publicidad, la financiación, todo eso. El control sobre eso es prácticamente cero. El informe de la Unión Europea en eso es durísimo. Le dice, no hay ninguna capacidad del Consejo Nacional Electoral para controlar las elecciones. ¿Cómo se hace la propaganda y cómo se hace la financiación? Datos absolutamente fundamentales de una contienda política equilibrada, no hay cómo hacerlo. Entonces, eso es delicado. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué capacidad se va a generar para todo esto? Bueno. Tercero, el día de elecciones. Yo tengo una frase, porque a mí me gustó, fue hacer como una lectura de qué estaba pasando en las mesas de votación, me metí allá de testigo a ver. Mire, cambiaron la composición de los jurados. Las personas que han votado varias veces se dieron cuenta que, porque uno incluso vota en la misma mesa, uno hasta conoce los jurados, entonces le cambiaron todo, ¿cierto? Y ese cambio es de personas absolutamente inexpertas, que jamás en la vida sabían que era una regla electoral y menos un procedimiento electoral y menos la mecánica electoral, que son 3 cosas distintas. Entonces no tenían ni siquiera introyectado que es una función pública, que son servidores públicos en ese momento transitorios, que es el acto quizás más importante de la democracia y que ellos son los garantes de ese acto, que es la votación, pero además de que no sabían ni siquiera abrir las bolsas, pues, ¿sí? Entonces, y no hubo capacitación, o sea, nosotros lo dijimos en una advertencia, ustedes vieron en las redes, la gente preguntando, a mí me dijeron esto, pero a otros le dijeron otra cosa de cómo manejar una situación. Si llega un ciego, ¿qué hago? Si llega un anciano, ¿qué hago? O sea, un montón de cosas no lo sabían manejar. Eso es un tema de cultura electoral que al cambiar las mesas pasó. Entonces, mal por ahí. Ojo que yo voy como en 10 y me faltan 10, pero termino con esto del día de elecciones. Yo sentí... Hacemos segunda parte. Sí. Pase para no... Nos vemos el próximo lunes. Con la segunda parte. Pero es que realmente, o sea, es muy importante que se resuelva todo esto. El otro problema que pasó, o sea, la inexperiencia y la falta de capacitación, entonces se cometieron todos los errores del mundo. O sea, mira, yo veía jurados llorando del desespero porque no podían entender el formulario. O sea, el formulario de preconteo es una cosa absolutamente alucinante. Y además tenía circunscripción indígena, circunscripción afro, nacional, Cámara, Senado, consulta, y la registraduría presionando. O sea, incluso el contratista que recoge la basura presionando. Todo el mundo presiona el jurado, los testigos, la registraduría, el contratista de las bolsas que se lleva todo el cartón y todo. Es una cosa, el celador del colegio que quiere cerrar temprano, eso es una cosa, es demasiado frágil. En Bogotá se inundaron puestos de votación, ¿puedes creer? En Bogotá, o sea, es que no, sí, no, ya, entonces hay un tema de fragilidad, en corredores, 3 horas llovió y diluvió y no pudo haber, digamos, mesas en el puesto de votación que estuve yo no podían funcionar, porque diluviaba de tal manera que no podían estar ahí. Entonces le deshacía el tarjetón en las manos. Claro, entonces tenían que correr la mesa. Okay. Entonces, ahí tenemos un tema digamos, como de, ¿cómo te digo?, de logística
que necesitamos perfeccionar para que no falle la página, no falle la autoridad electoral. Mira, las mesas de justicia. En Bogotá estuvo prácticamente solamente la personería, no estuvo la fiscalía, no estuvo la procuraduría. Es como si no fuera a pasar nada. No había autoridad, te lo digo así. Bueno, hay un tema adicional, o sea, ya que usted menciona Procuraduría y Fiscalía, pues parte del asunto con Alexander Vega es que precisamente son muchas las denuncias de jurados de votación que fueron presionados por funcionarios de la registraduría para que le apuraran o para que metieran eso un poco a la topa tolondra, que decidieron no hacerlo, que estaban menos capacitados. Es una denuncia que además termina repercutiendo en redes sociales sobre el eslabón más débil de la cadena, que es la gente que acaba de llegar a este proceso, pero encima de todo está la desconfianza en la figura de Alexander Vega como registrador nacional, que se une a la desconfianza en las IAS en general, ¿no? La Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, son entidades en las cuales no existe una confianza porque son todos puestos a dedo por este gobierno que no ejercen control alguno, ¿no? No, embargo, la Procuraduría no ha hecho ningún tipo de control sobre participaciones en política del gobierno ni del presidente con sus declaraciones. Nadie espera que lo haga, entonces todo el mundo está un poco en pie de guerra. ¿Qué pasa con esa falta de confianza que ni siquiera la vicepresidenta, ni siquiera Andrés Pastrana, que está del lado del gobierno de alguna manera, confía en la gestión de Alexander Vega? Exacto, entonces, ¿ahí qué se puede esperar? Pues mira, lo primero que uno tiene que tener claro es que gobernar elecciones es gobernar desconfianzas. Es decir, aquí hay una disputa de todos por el poder y nadie está dispuesto a ceder nada. Entonces, eso significa que la figura de la persona que está responsable de la logística electoral y de poder garantizar que todos tengan garantías, es una figura que no se debe volver la figura única de referencia. ¿Cómo hemos logrado en Colombia gobernar en elecciones en un país que además hace elecciones en medio del conflicto? Porque eso no se nos puede olvidar, no del conflicto entre políticos, en medio de conflicto armado en algunas zonas. Lo hace a través de procesos de concertación y reuniones que tienen el nombre de comisiones de seguimiento electoral, que son del orden nacional, orden departamental y municipal, y de comisiones técnicas. ¿Qué es lo que hace normalmente la registraduría? Se citan por parte del gobierno nacional las comisiones de seguimiento electoral, llegan todas las organizaciones políticas y las organizaciones políticas plantean todas sus inquietudes y las instituciones responden a esas inquietudes o generan mecanismos para resolver esas preocupaciones que plantean los partidos. Ahí normalmente llegan los representantes políticos de los partidos. Y hay unas mesas técnicas que en este proceso electoral brillaron por su ausencia. Esas mesas técnicas las invita la registraduría y tienen como objetivo que lleguen los partidos, pero no los representantes políticos, sino los técnicos de las organizaciones políticas, y se ponen a discusión temas como: esta es la propuesta de tarjetas electorales. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Probemos cuáles son los problemas que pueden haber. Esta es la propuesta de formularios antes de mandar a imprimir. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar inclusive en una de las registradurías en una mesa técnica donde nos llamaron a probar los lapiceros. Porque ustedes saben que siempre sale una información en redes sociales que el lapicero se borra. Tuvimos en Colombia en unas elecciones, si se acuerdan, un lapicero que al doblarse manchaba el lado de acá y eso generó muchísimos votos nulos y afectó a Mira. Entonces se hizo mesa técnica y nosotros íbamos a probar los lapiceros que seleccionábamos aleatoriamente y le podíamos hacer de todo, y los partidos también, y pasaban aprobación para ser al proceso electoral. Se levantaban las actas, todos firmábamos porque más o menos es un ejercicio de responsabilidad compartida. Y en este proceso electoral, lamentablemente, la registraduría tomó la decisión de adoptar otro camino, donde ellos tomaban las decisiones, no habían mesas técnicas, tanto así que Santiago, el 27 de diciembre se aprueba en una comisión de seguimiento electoral por parte de los partidos, representación política, la división de las tarjetas electorales. Ese fue el tema principal. Políticos, ¿no? Representación política. Solicitamos mesa técnica. ¿Por qué la mesa técnica? El tener las tarjetas separadas puede generar preguntas. Por ejemplo, ¿el secreto del voto se mantiene o no se mantiene? Si yo llego y te digo, deme la tarjeta electoral del pacto,
me identifica como de izquierda, derecha o de centro, obviamente me identifica ideológicamente por una postura. O si pido la de Equipo Colombia, o si pido la del centro. No se hizo esa mesa técnica. En esa misma mesa técnica, antes de mandar a imprimir, se revisan las propuestas de formulario E14. Y ahí, si no cae en cuenta la MOE, caerá en cuenta una organización política y dirá, venga, aquí hay una falla, porque cada uno ve lo suyo. En la Comisión de Seguimiento Electoral del 9 de marzo, efectivamente, donde estaban todas las autoridades nacionales citadas por el Ministerio del Interior, comunes, el pacto histórico le señala al registrador que ya conocía y había recibido, porque ya estábamos en elecciones en el exterior, el E14. Y que ese E14 iba a presentar los problemas en la transmisión de los datos que efectivamente se presentaron. ¿Se podía hacer algo? Ya no podías hacer nada, porque ya habías empezado las elecciones en el exterior, estabas a 4 días de empezar las elecciones a Colombia, estaba anunciado el problema que podría presentarse, pero que lamentablemente el día domingo, a partir de las 4 de la tarde, se volvió un problema real para las organizaciones políticas que obviamente hoy no confían cuando les dicen que en una mesa de votación sacaron 0 votos. Dice, de un momento yo sí quisiera volver a mirar el papelito y yo sí quisiera que me recontaran esa mesa. Ok, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a hablar sobre la falta de garantías democráticas en las elecciones aquí en Colombia en el lunes. Ustedes están gastándose un festivo, 1 hora de su festivo viendo hablar sobre democracia y garantías. Ustedes son muy lindos. Regresamos el lunes y recuerden buscarnos en redes como @capitalahora y hoy con nuestro hashtag numeral democracia sin garantías. Y continuamos hablando con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, y Luciano Sanín, director de Viva la Ciudadanía. Bueno, entonces antes de empezar simplemente una pregunta breve y es, la gente no está loca, es decir, más de 500.000 votos de diferencia, a pesar de que se trate de un preconteo, es una diferencia abismal, ¿sí? Es una gran brecha. Okay. Lo otro es, en medio de estas muchísimas narrativas que se venían cruzando desde hace tiempos, se venía hablando del fraude desde las elecciones de 2018, ¿no? Es decir, los E14 ya habían sido motivo de controversia. Se han hecho memes, fotos, cada vez que se vuelve a hablar de elecciones vuelve a salir la imagen. Pero además de eso, la Ley de Seguridad Ciudadana, mucha gente decía, es que esto va a pasar porque es que cuando nos roben las elecciones y salgamos a manifestarnos, le están dando permiso a la policía para disparar contra la gente. O sea, desde ese nivel la discusión, o esos son los niveles a los que llega la conversación pública en Colombia. Entonces, ¿qué se puede hacer para, no sé, existe un terreno medio? ¿Existe algún punto en el que uno pueda decir, no, esto no es así, o definitivamente es posible que sea así? Yo realmente no sé cómo o a qué acudir. Hay 2 cosas, unas inmediatas y otras de mediano plazo. En lo inmediato se pueden tomar las medidas para que esto no siga pasando. Pero de todas maneras necesitamos una cosa más estructural. Te voy a hablar de las 2. Okay. En lo inmediato es esto. Lo primero que tienen que hacer es que todas las reclamaciones que tienen todos los partidos, porque no hay solamente reclamaciones del pacto histórico, tienen que resolverse satisfactoriamente y con el principio de que la realidad democrática, o sea, que la voluntad del elector se respete. A eso todavía le falta entonces escrutinio departamental y nacional y ahí tienen que haber todavía muchas discusiones, o sea que todavía ese mapa puede cambiar. Y mucha flexibilidad en las comisiones escrutadoras, Claro, es decir, un partido pide un recuento de votos. Hay que hacerlo. Yo creo que en este momento, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, flexibilidad, sé que se puede demorar mucho más, pero haga el recuento de votos porque lo importante es volver y recuperar confianza en el proceso. Claro, porque los votos están en una bolsa y ahí se pueden volver a contar y si son 2, 3, vale porque la voluntad del elector es lo principal en una democracia. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es que se tienen que adoptar unas medidas para corregir fiascos de este domingo. Que no vuelva a pasar lo de la inscripción, que no vuelva a pasar lo de la información de los puestos, que no vuelva a pasar esto de los jurados. Tienen que formarlos y obligarlos a formarse, tiene que salir un decreto y tiene que volverse a sortear porque tuvieron problemas de jurados homogéneos en varios lugares, que son medidas absolutamente simples en manos de la registraduría. Pero hay otras medidas un poco más fuertes que tienen que ver con el conteo.
hay unas preocupaciones, hay unos videos ayer de que el software pareciera que no cuenta votos. Yo le decía a Alejandra, hay que revisar eso porque sí, el senador Iván Marulanda dice que en el software de él, en el caso de él, sus 7.000 votos todos fueron de a un voto en una mesa, en cada mesa distinta. Eso es imposible estadísticamente. Entonces algo está pasando, ¿cierto? Eso hay que revisarlo, porque ya no es lo de mesa por mesa, el E14, todo, sino que es cuando se contabiliza, cómo se contabiliza. Si está envenenado el software, eso hay cómo arreglarlo, cómo verificarlo, que es muy fuerte. Y lo siguiente es esto, miren, algo que no hizo el registrador, el registrador del siglo XXI, que no le funcionó la app de la registraduría, que no le funcionó la inscripción de cédulas, que no le funcionó un montón de cosas. El registrador del siglo XXI debería hacer un esfuerzo muy grande por oír a los partidos y a los técnicos, y debería citar las comisiones todas las veces que sea necesario para evaluar esto y corregir las comisiones electorales y las comisiones técnicas, para adoptar, digamos, estas correcciones, que nos lleguemos al 29 de mayo más o menos tranquilos de que los que quieren votar pueden llegar a votar y que su voto no se va a respetar. Pero hay un tema estructural, es que nuestro sistema electoral es demasiado frágil, demasiado poroso. Mire, cada 4 años estamos en esto, tú lo decías, o sea, es que esto no, incluso lo del E14 es una historia larga. Y eso necesita una reforma electoral, es decir, el próximo Congreso que se está terminando de elegir tiene que tomar esa decisión, una autoridad electoral independiente, fuerte, capaz de gobernar las elecciones. Es que aquí pareciera que nadie gobierna las elecciones, se pasan el balón. El registrador dice que él es un logístico, pero es el que contrata y define todo. El Consejo Nacional Electoral es la autoridad, pero no tiene un peso ni puede estar en ninguna parte del territorio. Necesitamos una autoridad electoral de verdad. El árbitro del partido tiene que ser suficientemente creíble y aceptado por las partes. Tenemos un problema de árbitro. La periodista Paola Herrera sacó un artículo, si no estoy mal, el mismo domingo 13 de marzo, o un día antes, mostrando cómo la registraduría, pese a los errores que ya se había evidenciado que habían cometido, volvió a contratar exactamente con la misma empresa que realiza las elecciones. ¿Qué hacer ahí? Es decir, ¿cómo se soluciona eso? ¿Por qué está amarrado ese contrato o por qué se repitió ese contrato cuando fueron tan evidentes los errores de la vez pasada? Mira, el tema de los procesos electorales es considerado un tema de seguridad nacional. Entonces, al ser considerado un tema de seguridad nacional, las reglas de contratación cambian. Ya no te riges completamente por la ley 80, sino que puedes tener mecanismos abreviados, una selección abreviada de contratistas, pero además puedes hacer los procesos de contratación en términos muchísimo más cortos. Un proceso de contratación de la registraduría, por ejemplo, el de 1.2 billones de pesos, tuvo alrededor un tiempo de duración de más o menos un mes, entre que salen los términos de referencia de la licitación y tú puedes presentar la propuesta. Pues obviamente, ¿quiénes pueden presentarse? Quienes ya lo han hecho antes, porque ya tienes una propuesta formateada para poder presentarla. Quienes quieren entrar a competir, una propuesta de más de 1 billón de pesos, inclusive menos, yo me muero la pena, es imposible tener la lista en un mes y medio. Eso no existe. Entonces, ¿qué tenemos ahí frente a los temas de contratación y de manera particular del software? Porque ese va a ser el tema de la próxima semana. Cada semana tiene un tema. Su crisis. Esta sigue software. Y ahora sigue el tema del software la próxima semana. ¿Qué tenemos frente al tema del software? Entonces, lo primero son contrataciones que se hacen a final del año pasado. Hay una contratación que se hace a través de una unión temporal, que es Disproel, que es la de Thomas Gregg & Son, primos, tíos, abuelos, digamos, es toda la familia Thomas Gregg & Son, y la otra que es la de Disproel. Por primera vez se hacen 2 capas de contratación. La unión temporal, que es la grande, es la que empieza a operar ya, que es toda la transmisión de resultados desde lo zonal hasta lo departamental. Y la capa superior es Disproel, Indra, que es el software que se compra por parte de la registraduría para que sea utilizado por el Consejo Nacional Electoral, que es la que hace la sumatoria de 32 departamentos, Distrito Capital y colombianos en el exterior.
¿Con qué vamos a entrar la próxima semana? Ojalá entremos de manera muy tranquila, podamos ver y no pase lo que está advirtiendo Luciano, que podamos ver que los votos que se escrutaron hasta lo municipal, cuando pasan a lo departamental, se reflejen. Es decir, que esa sumatoria departamental realmente sea el resultado de la sumatoria de todas las zonas y municipios. ¿Cómo logras tener esa garantía? Con una decisión absolutamente fácil que debe tomar el Registrador Nacional del Estado Civil, que se llama Acceso a la Información y Transparencia. Es el día domingo o el día lunes festivo, apenas se termine este proceso de escrutinio municipal, ponga en la página web inmediatamente todos los archivos de forma de descargue plano para que podamos entrar a hacer las verificaciones con los archivos que en este momento tenemos. Si existe la posibilidad de que ciudadanos preocupados, que las organizaciones políticas, candidatos, la MOE, las MOE internacionales, podamos hacer verificación de eso antes de empezar el proceso de escrutinio departamental, muy seguramente va a empezar con un espacio calmado, porque todo el mundo ya sabe con qué casa está entrando de votos, ya tiene claro que hay unos municipios que como así que a mí me dieron esos votos, a mí no me convence, puede priorizar y puede hacer un mejor trabajo los partidos políticos con sus testigos electorales, que en ese momento ya son sobre todo abogados, porque aquí también a medida que va subiendo, esto se va poniendo más, es donde empiezas a pelear más el voto a voto y es donde los que quedan en último lugar están también viendo qué impugnaciones hacen o reclamaciones para lograr tener una curul. Ese es frente al tema del software. Entonces, vamos por partes, ya veremos la próxima semana. El tema de selección de inscripción de ciudadanos, exactamente lo mismo. Nosotros seguimos en el proceso para Presidencia de la República. Tenemos que acordarnos todos que la inscripción que hicimos para Congreso de la República, si hicimos una nueva inscripción la semana pasada, hace 10 días, eso nos está cambiando el lugar de votación, ¿no? Para presidenciales. Entonces, base de datos, cuánta gente se inscribió, dónde se inscribió, porque eso nos permite determinar además si hay transhumancia electoral, si hay compra de votos, pero también determinar si las inscripciones se hicieron efectivas y no nos va a pasar el desastre que pasó este domingo, donde la gente llegó y decía, pero si yo hice mi inscripción, ¿por qué no puedo votar aquí? No, devuélvase donde estaba antes. Entonces, transparencia en esa información, entregue esa información. Y obviamente, la próxima semana, indiscutiblemente, tendría que haber una comisión de seguimiento electoral, uno, para evaluar con los partidos políticos y las autoridades lo que pasó esta semana, y empezar a mirar ya, porque termina la próxima semana la inscripción de las candidaturas a la presidencia, cuáles pueden ser las propuestas de tarjetas electorales y de formularios para diligenciar. Okay, Luciano, además de estos asuntos de logística y de confianza institucional, pues hay unos temas históricos que son complicados y muchos de esos quisieron solucionarse o se les propuso como una especie de resane con, por ejemplo, la CITREP, ¿no? Las circunscripciones especiales transitorias de paz. ¿Qué va a pasar con esas? Porque esto, antes de que las elecciones pudieran funcionar o no, antes de Indra, antes de todo el software, antes de cualquier otro asunto, esas circunscripciones ya estaban con alertas tempranas. Ajá. Que nadie le puso atención, que muy pocos medios grandes tuvieron la oportunidad de demostrar y que estaba señalado, que estaban los victimarios tratando de cooptar los espacios de las víctimas, que no les está llegando la plata. ¿Qué pasa con la financiación del CNE? Le llegó a Francia Márquez, le llegó a Estamos Listas, pero entonces, ¿qué pasa con los territorios más débiles, ¿no? como los territorios de la CITREP? ¿Y qué va a pasar con esas curules? Bien, tremendo tema. Yo voy a contar lo bueno y después la dificultad. Mire, lo bueno es que teníamos una preocupación de que iba a ser muy baja la participación. Finalmente fue muy alta. Incluso, sorprendentemente, superior a lo que se obtuvo en la Cámara Territorial. Ahí la participación fue del 48% y en la Cámara Territorial del 45%. Eso le da mucha legitimidad. Incluso los elegidos y las elegidas en la CITREP tienen más votos que el elegido en Baupés o en Amazonas o en Guainía. ¿Sí? Los de Guainía tienen 5.000 votos y estos tienen 30.000. O sea, son representantes con un peso político y eso me parece muy importante. Segundo,
Con que un peso social. social y político, pues el voto social y refrendado políticamente con unos votos importantísimos. Segundo, que pues contra viento y marea se pudo hacer, o sea, porque digamos estaba todo en contra, ¿no? Y bueno, ha salido unas elecciones y vamos a decir lo siguiente. 6 de los elegidos tienen cuestionamientos muy fuertes, supremamente fuertes, y las autoridades tienen que intervenir rápidamente sobre eso y decidir sobre eso, sobre la legitimidad de su postulación o sobre la forma en que hizo su campaña. Es decir, hubo unos desbordes incluso de dinero usados en esto que estaba prohibido, ¿no? Porque aquí se podía hacer campaña con recursos públicos. Entonces, ahí va a haber unas acciones y unas demandas que tienen que resolverse rápidamente. Los otros que nos tienen esos cuestionamientos, bueno, ganaron en Francalid, y vamos a tener ahí una bancada nueva, inédita, por la paz territorial, interesantísimo en el Congreso. Incluso la semana entrante vamos a tratar de reunirlos. Pero ¿qué pasó allí? La igualdad política no funcionó. Es decir, allí hubo unos que tenían todas las posibilidades porque tenían un aliado criminal o político tradicional que les permitió hacer campaña, mientras otros, la inmensa mayoría, no tenían nada con qué hacerlo, incluso tenían la prohibición legal de hacerlo porque era con financiación pública que nunca llegó, les llegó a 2 o 3 por el tema de la póliza. Y la última semana, los La últimos última. días antes de las elecciones del domingo. Eso tenía que haber llegado desde diciembre, etc. Claro. 2, se desvirtuó, digamos, en algunas circunscripciones la naturaleza, el sentido, es decir, herederos de los victimarios ocupando esas curules, eso es hiriente, pues. Y la inacción del Estado, porque todo esto se dijo, todo se le dijo y no funcionó de nuevo. Las comisiones electorales, los tribunales electorales. No se hicieron en la ley, de seguimiento electoral. En la ley estaba, en el acto legislativo estaba, incluso estaba la obligación de que se hicieran todas las medidas necesarias para que esto fuera efectivo. No hubo efectividad de las garantías, porque el diseño institucional no es malo, tiene unos huequitos, pero no es malo, pero no se hicieron efectivas. Entonces, vamos a tener una experiencia, digamos, yo diría, lo dije en mi oficina ahorita, 2/3 partes de esa elección está bastante bien y ahí podemos, digamos, contar con una bancada interesante, y habrá que hacer que los jueces resuelvan rápidamente el tema de la legitimidad de esto. Ahora, casi se frustra, ¿cierto? Casi se frustra algo que era muy bien. Y mira, y hay 2 temas que quedaron allí que son muy importantes. El tema que no nos puede volver a pasar nunca, lo del voto secreto, es decir, esto de las consultas, eso no puede volver a pasar. Una explicación de por qué 5 millones de personas no participaron en las consultas es eso. Yo no, ¿cómo voy a decir en Caucasia que soy del pacto histórico? O en Arauca. Sí, entonces eso es una cosa demasiado grave. En lo que yo veía, la gente así mostraba con la boca, mostraba con el dedo, decía pasito, sí, porque pues, era muy complicado. Eso hay que resolverlo. Y el tema este siguiente, y es el último que me parece muy importante para este momento de las elecciones, es que estas son, las que vienen, las presidenciales, son inmensamente más fáciles de contabilizar, pero igual inmensamente más riesgosas. Imagínate un resultado... Pues en un país presidencialista, no, esto sería, con la retórica en la que estamos ahora. Entonces necesitamos absoluta claridad y transparencia en el resultado de las elecciones desde el primer minuto. Y eso necesita 3 cosas. 1, el tema de jurados, que ya dijimos. 2, que los partidos todos tengan testigos electorales y todos puedan en la mesa estar mirando qué está pasando. Y 3, lo que hace la MOE, ¿cierto? Un despliegue de la MOE suficiente, que todo el mundo quede tranquilo. Y a las 7 de la noche, porque eso... A las 6 de la tarde se va a tener el resultado de quién pasó a segunda vuelta. Ahí el resultado. Entonces, ese tiene que ser fiel. Imagínate donde pase algo como lo de No, Senado. digamos, esto no puede pasar en presidenciales. Es decir, en unas elecciones presidenciales como las que estamos, ni en primera ni en segunda vuelta, puede pasar lo que pasó este domingo. Digamos, se nos vuelve un problema realmente de orden público. Entonces sí tiene que tomar la registraduría absolutamente todas las medidas, dialogar con absolutamente todos los partidos para que se avance de manera conjunta hacia el proceso electoral. No es responsabilidad solamente del registrador. Y eso es, creo que ese es uno de los principales aprendizajes que tuvo que haber tenido esta semana. Los procesos electorales se organizan con los actores que participan en el proceso electoral, porque son ellos los que en últimas terminan validando el resultado electoral. Si los partidos políticos y los candidatos dicen ese resultado que me van a entregar no nos convence y se van a recontar todo, veamos México o veamos Bolivia. En México, cuando
la primera donde participó AMLO que no quedó, pues les tocó irse a reconteo. Y en Bolivia les tocó repetir elecciones. Y Colombia necesita poder caminar segura porque sí tiene cómo poder hacer manejo de control de daños para las elecciones presidenciales. Bueno, solamente para terminar, a Alejandra la salva el chaleco que trae Luciano. ¿Alexander Vega debe renunciar? Pues yo no creo que estando en el proceso electoral de renunciar, pero yo creo pues que el 29 de mayo, si no hay segunda vuelta o si no después de la segunda vuelta, tiene que hacerlo. Es decir, porque es que hemos vivido las elecciones más catastróficas de nuestra historia. 20 errores, yo te digo 1, 2, pero 10 de ellos anunciados, dichos y repetidos, y otros nuevos. Es decir, le agregó a los problemas que ya traíamos nuevos problemas. Yo creo que nosotros necesitamos un árbitro en el que todos confíen. Y esa es de las elecciones o selecciones más importantes que tiene que hacer la democracia. Su registrador y su consejo electoral, que se eligen ahorita en agosto. Perfecto. Pues Alejandra, Luciano, muchísimas gracias. El chaleco la salva. Ya, el chaleco la salvó porque por la cosa de las agendas. Bueno, muchísimas gracias por su audiencia. Hasta aquí llega este programa de El Lunes. Recuerden que nosotros hacemos parte de Mesa Capital y de los contenidos de Capital Ahora. Y recuerden que además hay podcast. Tenemos el podcast Capital Político que sale todos los viernes en la tarde con el análisis de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo en ese orden. No olviden que Mesa Capital está a las 8 de la noche en las pantallas de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Hasta luego y nos vemos en una semana.